Entonces, fundamentalmente hablando, pues esto que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con el desarrollo de ideas y de cosas que están relacionadas con los canales de comunicaciones específicamente, donde determinamos que hay un sistema que está compuesto de unas partes. Yo tengo unos canales de entrada y unos canales de salida. Y estas relaciones intermedias son los que se definen en ese caso con la necesidad de volverlo un sistema. Entonces, desde ese punto de vista, aquí consideramos que el sistema se compone como tal, como un conjunto de elementos que tienen una relación en común, y esos elementos a su vez están considerados partes de una estructura que obviamente determina o se determina como puede ser en ese caso un todo o varios todos. De hecho, esos varios todos, en ese orden de ideas, jovencitos, determinan la existencia de lo que es un subsistema. Entonces, un sistema realmente es interesante verlo cuando en este caso, en un segundo, jóvenes. Sí, doctor, cuénteme. Bueno. Muy buena tarde. Hasta luego, pues. Bueno, entonces hablábamos, pues obviamente que en este sistema... Profe, perdón, ¿usted va a grabar, profe? Yo acabé de empezar la grabación. Ah, ok, vale, gracias. Entonces, en este caso, pues digamos que la estructura del sistema y el comportamiento de él nos define el por qué existe el sistema. De hecho, fundamentalmente tenemos partes constitutivas de la estructura que son muy interesantes e importantes de conocer. En ese sentido, jovencitos, ¿yo qué les digo a ustedes? Pues que ustedes son los diseñadores de cómo interrelacionar los elementos a través de enlaces, para que esto a su vez determine cómo se va a comportar y entre otras cosas determinen cómo en ese orden de ideas detalla cómo entrar cosas a la entrada, ¿cierto? Cómo introducir variables, conceptos de estímulos y obviamente determinen canales de salida. En ese orden de ideas también estructuramos el mismo sistema con la consecución de que obviamente ustedes tienen que hacer una síntesis de él. Ahora, esto parte de una fuerte base matemática, ¿no? En este caso. Porque la idea como tal es que ustedes determinen la diferencia específica de cómo esa fuerte base matemática la tienen que ayudar a modelar. ¿Usando qué clase de cosas? Pongan cuidado. La vida está llena de señales. Entonces, explícitamente hablando, yo diría que pues lo importante de esto es que ustedes consideren, ¿sí?, que tengamos en cuenta cosas como el saber en qué ámbito de las comunicaciones estamos parados. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, es muy importante entender que en ese orden de ideas consideramos señales, por ejemplo, de un contexto analógico que vienen de un mundo explícitamente continuo, donde la información básicamente es infinita, o de un mundo discreto. Para nosotros existen esos dos mundos. ¿Esos dos mundos qué significan? Esos dos mundos nos significan una estructural diferencia de ámbitos y de usos, porque en este caso podríamos decir nosotros que las señales, matemáticamente hablando, las disponemos obviamente las conseguimos de formas muy diferentes. Una cosa es el modelo matemático que describe una función continua y una cosa es el modelo matemático que nos ayuda a describir un fenómeno discreto, en donde todo es, en ese caso, pues presenta en vez de presentar unos valores puntuales continuos, presenta son unos estados. Entonces, si miramos esta situación, obviamente, pues, ¿qué pasa con esto? Pasa que ustedes consideran y determinan que una misma señal va a poder transportar tanto información analógica como digital. Ahora, esto tiene que ver mucho con los procesos con los cuales nosotros vamos a desplazar información, que en ese orden de ideas, pues lo primero que tenemos que entender nosotros es que prácticamente hoy en día nada se desplaza de forma continua.
prácticamente digamos que la totalidad de las cosas en la vida se han discretizado. Y se han discretizado por el hecho de que han existido procesos que convierten la información, en este caso, en representaciones digitales. O lo de la naturaleza en representaciones digitales. Por ejemplo, aquí pueden ustedes apreciar que un fenómeno analógico, a partir de su muestreo, cuantificación y codificación, de sus magnitudes físicas, se puede digitalizar. Y desde ese punto de vista, al digitalizarlo, nosotros podemos representar en ese caso unos posibles ámbitos de valores de la señal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo que con 4 bits estamos representando precisamente estas etapas de estas cosas. Ahora, nosotros tenemos que entender que vamos a hablar de valores binarios, variables binarias. Entonces, tenemos que admitir que con un subconjunto muy definido de datos vamos a representar la información dentro de los sistemas digitales. Entonces, un sistema digital realmente de la vida real toma esas variables digitales y las va a ayudar a materializar a través de una abstracción que se le da a esto en unas magnitudes que supuestamente vienen del mundo analógico, que obviamente de lo que trata esto es específicamente de asociar lo que es la consideración de lo que representen en la gran mayoría de las veces unas tensiones, unos voltajes. Entonces, fíjense que aquí les muestro para esto unas gráficas en las cuales aquí tenemos, para que ustedes aprecien, ¿sí? Una señal digital binaria, ideal y real. Esta es la supuestamente señal ideal y esta es la supuestamente señal real. Entonces, como pueden apreciar, pues el mundo real no es perfecto, pero sí muy aproximado a lo que es la consideración explícita de lo que nos muestra puntualmente, en este caso, un aspecto muy realizado de lo que son las cosas, por ejemplo, abstraídas y pensadas y modificadas, para que oigan bien de esa palabra, ¿sí? De lo que es un comportamiento de una señal. O sea, las señales realmente tienen mucho, pero mucho que ver desde ese punto de vista con la consideración que le estemos dando a todas las cosas que existen del mundo. O sea, si usted entiende a partir de este momento que las señales, que la estructura de una cosa, pues digamos que se puede obviamente representar a través de cualquier concepto de estímulos, pues vamos a entender que hemos resuelto muchos problemas. Entonces, nosotros estamos de parte de un ámbito de las cosas en donde nosotros el procesamiento digital nos va a permitir a nosotros tomar a través de especificaciones de software pues muchas cosas, muchas tareas, pero antes de eso, tiene que haber conceptos de conversiones, tanto analógicos digitales como digitales analógicas. O sea, si este paso que está aquí está ubicado y este paso que está aquí está ubicado, es como si estuviéramos diciendo que estas son las fronteras del sistema, porque esta sería la entrada que permite que el mundo real entre al mundo digital, y esta sería la frontera desde donde el mundo digital vuelve al mundo real. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto nosotros? ¿Para qué nos sirven los sistemas de procesamiento aunados al software? Pues hacer operaciones aritméticas. Todo el tiempo los sistemas digitales reproducen el desarrollo de una función aritmética y logran a través de sus resultados obtener acciones. Nosotros, por ejemplo, estamos considerando hacer muchos desarrollos en los cuales, pues, por ejemplo, implementemos contadores, en lo posible mecanismos digitales, acercamientos a estructuras de microproceso y manejo de pronto, si el tiempo lo da, a nivel de memorias. El hecho es que el procesamiento digital, ¿qué nos arroja a nosotros? Pues para que vayamos viendo esto muy rápido, pues una versatilidad en el procesamiento de la información, una gran capacidad de integración, para que se van dando cuenta. Importantísimo porque pues obviamente nosotros estamos dando un nivel de confianza muy alto en lo que son los componentes electrónicos y en los conceptos de switching y conmutación. Y obviamente en ese caso, pues aunque no todavía muy del todo, logrando capacidades de información muy altas. Aunque esto pues es una frontera que tenemos impuesta en este caso.
Y pues ya con todo esto, aunado a los sistemas de inteligencia artificial, el poder detectar y corregir errores. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profe. ¿Qué cuenta? A ver. En el Drive entonces usted habilita la contraseña para poder ver al menos esta primera clase, ¿cierto? Esas diapositivas que acaba de mostrar. Aquí están. Sí, sino que pues ahorita que Hay que traté de descargarlo. abrirlas pedía contraseña. ¿Contraseña de quién? No. No, señor. A mí me pedía ahorita. Puntualmente de lo que son los mecanismos de la aritmética computacional y los sistemas numéricos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, una de las cosas fundamentales, esto lo podemos encontrar en este caso, en lo que es el libro de William Stallings. ¿Sí? Pero creo que voy a modificar el orden de entrada de esto. Voy a modificarlo más bien desde el día de hoy. Vamos a empezar aquí, en los sistemas de numeración, que creo que es como más importante. Aquí. Entonces, en este caso, pues vamos a aclarar las cosas, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de esto. Profe, de pronto no vamos a hablar acerca de su método de calificación, cómo va a ser el asunto. Bueno, esa situación. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la introducción a los sistemas digitales y a los sistemas numéricos. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer un pequeño paseo. Vamos a hablar de la electrónica digital. Pues la electrónica digital, digamos que porque es lo que de pronto le ha cambiado la vida a los seres humanos. Porque hayan ayudado a que precisamente se incrementen, digamos que la posibilidad de muchas cosas a nivel de lo que es el mundo real, para poder desde ese punto de vista mejorar aspectos de la vida cotidiana y mejorar el diario vivir. La electrónica digital le permite, de hecho, a un ingeniero de sistemas, un ingeniero, o sea, al buen ingeniero de sistemas, ¿no? En este caso, estudiar los principios fundamentales y aplicaciones básicas con las cuales puede implementar aplicaciones a telecomunicaciones comunicando hardware y software, en este caso. Esa es la idea de esta situación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque pues a partir de este momento nosotros vamos a modificar y comenzar a hacer muchas cosas. De hecho voy a cambiar algo aquí que no me gustó de esto que escribí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Ninguna? ¿Seguro? Pues sigamos a ver qué más resulta. Porque hasta ahora nada, ¿cierto? Bueno, entonces el hecho fundamental de lo que estamos trabajando en este caso son básicamente, digamos que situaciones que a ustedes les permite ubicarse, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer con todo esto? Sencillo. Considerar, pues desde ese punto de vista, que tenemos muchas cosas en común. ¿Qué pasó esto? Ay, Dios mío, esto ya me borró. Espera un segundito, jóvenes. Ay, esto sí. En la vida, ¿no? En este caso. ¿Listo? Pues ya me toca revisar esa parte. Entonces, ahorita estamos hablando puntualmente de eso. No, tranquilo, yo arreglo esa parte. ¿Esto ya está grabando? Sí. Entonces, la idea que vamos a establecer nosotros acá, desde el día de hoy, es hablar de una unidad. En esta unidad tenemos las representaciones
numéricas, lo que ya hablamos, lo que es un sistema digital y analógico, hablar de un sistema numérico, los sistemas numéricos que vamos a tratar, de conversión entre sistemas numéricos, hablar de códigos binarios, códigos alfanuméricos, conceptos de byte, de nivel y de palabra, y los métodos de paridad para el manejo específico y fundamental de lo que es la detección de errores. Entonces, ya hablamos de lo que es un sistema. Entonces, por sistema tenemos considerado nosotros, en este caso ya lo que dijimos, que son las partes de un todo, y que una cosa es hablar de un sistema en el mundo digital y otra cosa es hablar de un sistema en el mundo analógico. Entonces, habíamos dicho nosotros que podemos caracterizar un sistema como un conjunto de componentes, como se menciona allí, que están estructurados, de partes que están estructuradas de forma organizada. O sea, aquí la cuestión es que la palabra estructura es bastante importante. ¿Por qué? Porque es que las estructuras están hechas para que se dispongan en el mundo, para que entre las partes hayan unas cosas que llaman relaciones, para que obviamente esto lo disponga o se disponga para alcanzar ciertos objetivos propuestos. Entonces, eso fue postulado por un señor que se llama Ludwig von Bertalanffy. Entonces, eso era un biólogo que hablaba sobre lo que es la teoría de sistemas. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos hablar de lo que es un sistema. Los sistemas, ¿qué hacen? Ojo, los sistemas hablan de entradas y de salidas de datos, en este caso, que van a proveer sencillamente información, y es una estructura donde está compuesta por partes y elementos que van a estar relacionadas para poder, con base en su interacción, entregar un objetivo. Entonces, un sistema que advierte que debe de tener un conjunto de reglas o principios, un conjunto de cosas que están relacionadas entre sí, y obviamente también se puede considerar como una parte que está compuesta por órganos que intervienen, o sea, por una parte que está compuesta por órganos que a su vez son subsistemas que desde algún punto de vista tienen algunas funciones. En este caso, por ejemplo, el sistema nervioso está compuesto puntualmente de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, cantidades de subsistemas que están ubicados de forma estratégica de pronto en el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí hay otra definición de la palabra sistema: conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley, o que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto o función. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que sistema es hablar de un computador. Vea, yo le digo a todos ustedes, creo que todos entender de que la palabra sistema es un todo. Un computador es un punto de acceso al sistema. Un computador sencillamente es una interfaz. Así de sencillo. ¿Qué esperamos nosotros que tenga el sistema? Pues conceptos de amigabilidad e interacción con nosotros. De hecho, los sistemas pueden estar representando medios o maneras que se pueden usar para hacer una cosa. Están, por ejemplo, existen muchos tipos de sistemas. Lo que pasa es que todo el mundo habla de el concepto sistema y sistemas como un software. Y de hecho no. Los sistemas pueden estar compuestos por partes duras y partes blandas. Los sistemas podemos caracterizarlos y clasificarlos de muchas maneras. Entre ellas están, por ejemplo, los sistemas de la naturaleza, y están los sistemas que supuestamente están considerados como artificiales. Ya hemos hablado de esa parte. La electrónica, pues da a depender de en qué ámbito ustedes se metan. Entonces, por ejemplo, está la electrónica analógica y la electrónica digital. De hecho, ustedes en esta carrera tienen que ver precisamente este tipo de situaciones, ¿ya? Entender lo que es el dominio del tiempo y la frecuencia. Conmigo, por ejemplo, ven esta parte. De hecho, hacemos análisis y control sobre señales. En este caso, hablamos de cómo se trabajan con los transductores desde el punto de vista analógico. Desde el punto de vista digital, acá van a entender ustedes qué se puede hacer con todo este asunto, con toda esta parafernalia de cosas, para poder obviamente usar muchas herramientas, entre las cuales están, por ejemplo, las herramientas matemáticas, las herramientas asociadas al manejo de la información y a la conceptualización. De hecho, la electrónica, o sea, esto es una parte nada más de esto en este caso. Ahora,
Cuando la gente está hablando de digital, la gente piensa en un artefacto. Mire, realmente digital, para que ustedes lo tengan muy claro, es un adjetivo, como está mencionando desde allí. Entonces, todo lo que está asociado a los dedos o relativo a los dedos es digital. Entonces, en ese caso está la huella digital. O sea, lo que pasa es que la gente piensa que un sistema digital es un sistema complejo. No. Un sistema digital es un sistema al cual su propia mano tiene acceso. Ojo por esa parte, ¿no? Porque digital puede expresar otra clase de cosas. Por ejemplo, que algo esté entregando datos por medio de números. Por ejemplo, lo que hace un diccionario. Un diccionario puede ser un concepto digital. Y un diccionario no necesariamente tiene que estar en una base de datos. ¿Ya? Ese término digital, posiblemente cuando usted ya lo va a llevar a esos estados de madurez, entre comillas, que a veces tienen las cosas, va a referirse siempre y por lo general a un concepto de cantidades discretas, a una cantidad muy definida, por ejemplo, de personas en una sala, a una cantidad existente, por ejemplo, de libros dentro de una biblioteca, por ejemplo, los automóviles que hay en una zona de almacenamiento, o de pronto en ese caso toda la lista de productos que se pueden contar dentro de un supermercado. ¿Ya? Digital además, ¿qué es? Por ejemplo, un aparato digital o un dispositivo digital hace referencia a aquellas cosas que pueden medir cantidades y representar lo que está haciendo con números dígitos, o sea, como se está mostrando aquí como un reloj digital, porque en este caso se pueden prestar como un instrumento que lo que sencillamente está haciendo es suministrando información mediante números. ¿Ya? Un concepto digital también está asociado, por ejemplo, como pueden apreciar, a la forma en como una señal de transmisión que utiliza valores discretos se puede manejar en lugar de un espectro continuo de valores, como las señales analógicas. ¿Ya? Entonces, la transferencia de valores de estado de una cosa de un lado para otro identifica precisamente en ese orden de ideas, ¿sí?, el concepto específico de señales entregadas entre un punto y otro. Digital, además, ¿qué es? Pues estamos hablando de lo que es la representación de posibles estados. Por ejemplo, esto también hace referencia a esos dos estados de la conceptualización de las cosas, en donde se suele utilizar, obviamente, situaciones para advertir que hay algo y que no hay nada. Entonces, normalmente la palabra se aplica sobre cosas que normalmente representan estados, que por lo general son discretos y que pueden estar representando en trasfondo un concepto continuo. Hablamos también de otra cosa fundamental, y es sobre lo que se considera como la era digital. Yo diría más bien que no es que tengamos una era digital, sino una era madurada o una era tecnificada, en donde pues tenemos audio digital, video digital, un sistema multimedia, cámaras digitales, sistemas de almacenamiento, páginas web, mecanismos tipo módem, páginas de internet, tarjetas de red, sistemas CD, PDF, .doc, XLS, sistemas laptop, compras en línea, uso de firmas digitales, bueno, tantas cosas que pueden existir en este caso, nos pueden ayudar a nosotros a cambiar como nuestra vida. De considerar, por ejemplo, pues aquí hay muchas de las cosas con las cuales estamos a cortos, como por ejemplo de seguir siempre usando, ¿ya? Entonces, las cosas digitales finalmente nos van a entregar a nosotros, en ese orden de ideas, cosas que están muy relacionadas con aspectos de la vida cotidiana. Ahí tienen ustedes para la muestra, por ejemplo, de una persona que está operando sistemas de audio, de televisión, de comunicaciones, de radiocomunicaciones, o que sencillamente está con las debidas capacidades de permitirse hacerle gestión y mantenimiento a ese tipo de cosas. Ahora, cambiando de aspectos,
¿Qué es lo que se, o sea, qué es lo que se considera analógico? Mucho cuidado, porque hay una diferencia entre lo que es análogo y analógico. Analógico es parecido. Análogo es que se está comparando con algo. Proviene de la palabra analogía. ¿Sí me están entendiendo todos? Espero que sí. Entonces, si ustedes consideran, en este caso, esa parte, nosotros estaríamos hablando del hecho de que una señal analógica representa un recorrido continuo en el tiempo de un evento que supuestamente evoluciona a través de esquemas de magnitudes. Entonces, los sistemas analógicos están en ese caso determinados en magnitudes que de pronto estarían representando qué clase de cosas. Mire, ¿qué es continuo en la naturaleza? La temperatura, la presión, la longitud, la velocidad, la tensión, la intensidad, la aceleración. Básicamente son cosas que nosotros podemos estar encontrando en la naturaleza por un concepto analógico, y con recorrido de carácter continuo. Entonces, la diferencia entre lo continuo y lo digital, lo continuo y lo discreto, o lo analógico y lo digital, va a depender de la naturaleza en la cual la información vaya circunscrita en estas mismas señales. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces encontramos que, pues obviamente, tenemos que abrir un debate con respecto a esto, entre lo analógico y lo digital. Una de las cosas fundamentales que tenemos que entregar nosotros en este debate es que el mundo analógico especifica proporciones y semejanzas. El mundo digital especifica cuantificaciones, análisis y detalles. No puede hacer lo mismo de lo que hace el mundo analógico. Una señal analógica, por ejemplo, puede estar descrita a través de una función matemática que se describe de carácter continuo. Por eso podemos decir nosotros que este tipo de señal analógica está transportando una información de carácter analógico y puede obviamente representarse con infinitos valores en el tiempo. La señal digital es todo lo contrario. La señal digital tiene un modelo matemático que habla de la función que puede tomar un conjunto muy finito de valores, que pues obviamente tiene información desde el punto de vista digital. Ahora, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Pues en este curso se van a trabajar con electrónica digital y vamos a trabajar particularmente con señales que tengan que venir del mundo digital, que obviamente lo que queremos representar será de señales digitales binarias, que toman básicamente dos valores. Ya representamos eso, acuérdense, siempre es un 1 o un 0. Entonces, pues, a ver, si nos particularizamos con estas cosas, yo por ejemplo, yo soy muy hincha de los relojes analógicos. A mí no me gustan los relojes digitales. Pues es un concepto del clasicismo de las cosas, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta también consideramos nosotros dentro de esto es, ¿qué sistemas son más rápidos en responder? Pues les cuento una cosa, sería muy difícil contestarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene algo que aclarar? No, profe. Acerca de lo que es el concepto de la codificación analógica y digital. Pero para poder hacer una codificación analógica y digital, necesitamos considerar un proceso de coger una señal desde el punto de vista analógico y volverla como desde su punto de partida de variable analógica en digital, a través de un fenómeno que se llama digitalización. Entonces, aquí estamos encontrando una figura que en ese sentido muestra una señal en la cual se han tomado a intervalos a ciertos intervalos, en este caso, ¿sí? Muestreos. La resolución que se le está dando a esto es de 3 bits. ¿Qué quiere decir cuando esto está refiriéndose a resolución? Cuando hablamos de resolución, hablamos puntualmente de la cantidad de estados con los cuales podemos nosotros determinar la representación de un dato dentro de una señal. Si hablamos de 3 bits, los números más grandes que podemos considerar nosotros de representación son en este caso el 8. Eso quiere decir que esto puede variar
entre 0 y 8, porque 2 a la 3 es 8. O sea, perdón, 8 estados. Y el valor más grande que se puede especificar es 7, para que lo tengan presente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues obviamente en el dominio del tiempo, esto hace parte de un concepto que proviene sobre la forma en cómo la señal está siendo manipulada. Por ejemplo, nosotros observamos un fenómeno físico que entra un concepto de transductores para que en este caso un condicionador de señal le haga el proceso de conversión de señales analógicas, en este caso, a señales normalizadas que puedan entrar a un sistema donde supuestamente por su manipulación se les puede hacer un muestreo, una cuantificación y una codificación. En este caso. Entonces, eso es lo que precisamente estamos considerando. Para poder llevar a la práctica y a la prueba una señal, ¿sí?, necesita ser convertida bajo 3 principios: el muestreo, la cuantificación y la codificación. No sé si ustedes les han hablado hasta este momento de que para poder hacer una conversión analógico-digital necesitamos definir un proceso de muestreo. Normalmente a las señales que necesitamos muestrearlas, necesitamos hacer este proceso a 2 veces la presencia de la frecuencia que supuestamente en la que está una señal presente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se lo voy a comentar de esta manera. Si yo, por ejemplo, tengo una señal F, en este caso, y necesito que esta señal que está aquí se me represente en una señal digital, entonces yo tengo que aplicarle una frecuencia de muestreo que tiene que ser igual. Entonces, digamos que esta es la frecuencia de la señal de información. Entonces, a 2 veces, esto tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de información. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Existen casos en los cuales esto puede aquí, en este caso, considerarse. Entonces, podemos encontrar nosotros, ¿cierto?, que desde ese punto de vista podemos encontrar qué clase de cosita. A ver, acordemos de algunas cosas. Pues yo me acuerdo que a mí me contaban, ¿cierto?, en este caso, que para poder hacer un muestreo uno tenía que tener en observación el sistema, y ese sistema como tal había que ponerlo a resonar a una frecuencia que fuera mayor o igual a 2 veces la frecuencia observada. Entonces me preguntaban a mí, bueno, ¿y qué pasa si la frecuencia, pues digamos, de muestreo no es igual y de pronto digamos, perdón, o es igual o es menor a la frecuencia observada? Entonces probablemente eso ¿en qué incurre? En una cosa que se llama submuestreo. Pero también los extremos son malos. Pero ¿qué pasaría si tenemos una frecuencia en observación y la frecuencia de muestreo no se hace a un valor de 2, 3 o 4 veces la frecuencia observada, sino que es por ahí 1000 o 10.000? Entonces eso se llama sobremuestreo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Sigamos. Entonces, aquí tenemos en este caso el concepto de lo que es el muestreo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta señal analógica fue muestreada en este punto, 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 punto y punto. Entonces, ¿qué nos ha dicho esto? Que obviamente aquí la señal tomó unos ciertos valores, ¿ya?, que son expresables en binarios, por lo pronto, en términos de unos niveles. Pero el problema de esto viene siendo lo que viene a continuación, y es que, por ejemplo, nosotros podemos entender que esto tenga un proceso de cuantización. ¿Qué sucede con esta situación? La cuantización sencillamente es el hecho de hacer que uno de esos valores muestreados caiga en uno de los valores discretos que tenemos escogidos para poder representar precisamente el dato en ese momento de observación. Entonces, en ese orden de ideas, la cuantización puede indicar valores de presencia en ciertos momentos. Por ejemplo, aquí el valor que se encontró fue de 0,
3 ceros, este es 3, 5, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 2 y 0. Entonces, esos fueron los valores que se encontraron en cuanto a esto. Ahora, por la cuantización, o sea, la cuantización fueron los valores asignados, pero esto que está acá, probablemente fue lo que arrojó esta relación de estos niveles con respecto a estos datos. La cuantización, la codificación, básicamente puede ser el traslado específico de estos datos a unos valores un poco más diferentes. Prácticamente en ese caso sería como enmascaramiento de la señal. Entonces, aquí estaríamos considerando nosotros que con base en esto que hemos resuelto, tenemos que entender que existen algunas ventajas. ¿Cuál sería la ventaja más importante y fuerte de lo que es un sistema digital? Vamos a esperar a ver quién contesta. ¿Nadie? ¿Nadie tiene que responder? Duro. Bueno, pues resulta que un sistema digital hoy en día es modular, más fácil de diseñar. Un sistema considerado como digital puede almacenar, procesar y transmitir información. Está hecho modularmente para eso, en este caso. Entonces, otra de las cosas fundamentales que tienen los sistemas digitales como ventajas es la programación de su operación. Y una cosa muy importante que tenemos que aclarar, y es que los sistemas digitales tienen una inmunidad con respecto al ruido. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se afectan o se afectan menos con la presencia de esta variable necesaria, que es la del ruido. ¿Ya? Pero, pues, pensemos en varias cosas. ¿Ya? Cuando estamos usando técnicas digitales, pues realmente el número de ventajas se desnudan de una sola desventaja. ¿Cuál es esa desventaja? De que pues el mundo real es fundamentalmente algo analógico. Por ejemplo, nosotros nunca podremos reemplazar, a no ser de que pase como en la película de inteligencia artificial, los perros por perros mecánicos. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la película de inteligencia artificial? Me imagino que sí. ¿Sí la vieron todos o no? No, profe. Tienen que ir a verla. La película de inteligencia artificial de Steven Spielberg nos habla a nosotros de que un ser mecanizado con aspecto de humanoide a ver, yo lo miro así como la clásica interpretación futurista que se le dio a la película de Pinocho, pero pues con unos matices y unos ribetes un poco diferentes, porque ese Pinocho de esa película tenía un Pepe Grillo. Es que Pepe Grillo en la historia de Pinocho era el grillito que acompañaba a Pinocho, que le servía de conciencia. En esta película de Pinocho de inteligencia artificial, el Pepe Grillo que tiene el humanoide, en este caso el cyber humanoide, pues es un osito de peluche que en este caso pues lo ayuda y lo salva de muchas cosas. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces definamos ahorita un sistema digital. Entonces acá definen en este caso como sistema digital a cualquier dispositivo que está destinado a generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. De hecho, quien se quiere encargar de los análisis y la síntesis de lo que son los sistemas digitales binarios, ojo con esa parte, pues tiene que estar muy pendiente y muy de la mano con lo que es el manejo de una cosa que se llama el álgebra de Boole. Eso es una herramienta matemática muy fuerte y poderosa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, para poder implementar un sistema que se surta de la lógica digital, entonces, y se pueden implementar circuitos digitales,
vamos a utilizar conceptos matemáticos asociados a este concepto booleano, como las relaciones lógicas tipo AND, tipo OR o negaciones, ¿ya? Que son normalmente construidas en la vida real a partir de la implementación de transistores. ¿Ya? O sea, todos tienen claro lo que es el evento de usar un transistor, ¿cierto? ¿O no? Porque es el evento qué. Todos tienen claro lo que es el evento de usar un transistor, ¿o no? No, profe, ¿puedes explicar, por favor? ¿No saben qué es un transistor? Así no te escuché bien, sí. Ah, Sí, profe. Señor. bueno, lo que pasa es Ah, Señor. una pregunta. Es como la pregunta. no, lo que pasa es que acá hay que tener claro un poquito precisamente eso, ¿no? En este caso. Entonces, mirando esa situación, supuestamente, pues nosotros vamos a poder establecer algunos comportamientos booleanos. Lo que pasa es que vamos a entrar en el concepto del álgebra booleana una vez hayamos adoptado una base generalmente necesaria para tomar en cuenta muchas cosas de acá. Bueno, de hecho, pues vamos a aprovechar como parte de esta introducción, pues algunas conclusiones. Entre ellas, por ejemplo, en este caso, aprovechar las técnicas digitales que son necesarias, que obviamente involucran el manejo de entradas y salidas en este caso. Estas dos técnicas, digamos que fundamentalmente parten de usar unos pasos. Lo que primero siempre tienen que pensar ustedes es que para poder entrar al mundo digital hay que hacer una conversión análogo-digital. Luego de que eso pase, esa conversión hay que procesar y almacenar la información digital. Y luego de que eso pase, pues mirar a ver la posibilidad de tomar eso manejado y convertir esas señales digitales en su forma analógica del mundo real. O sea, realmente hay que entrar en el proceso de la conversión de paquetes y reconversión de paquetes. Cuando hablamos de paquetes, precisamente estamos hablando de estructuras digitales. ¿Está claro? Profe, se te va un poquito el audio. Se me fue un poquito porque me paré. Es que lo que pasa es que me estoy parando, niña, en este caso. ¿Listo? Bueno, yo pues obviamente no les tengo que explicar para qué la electrónica, ¿no? De hecho, ustedes saben muy bien a qué se están enfrentando. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros es usar esta ciencia desde el ámbito analógico y el ámbito digital. Entonces, la electrónica digital, ustedes la van a usar como esa herramienta o ese mecanismo que ayuda a que ustedes manejen los posibles estados de la información. Entonces, en este caso, podríamos considerar nosotros que los estados pueden ser comúnmente verdaderos o comúnmente falsos, dependiendo de lo que consideremos representar nosotros en un momento específico, a través de lo que es en ese caso un conjunto de datos definidos como conjunto de datos binario. Ese espacio de datos solamente tiene dos valores, es el conjunto, el valor 1 y el valor 0, en donde pues supuestamente hay un 1 cuando de pronto hay presencia de tensión y hay un 0 cuando hay ausencia de tensión. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esa parte, ¿no? Porque esto va a indicar cómo se trabaja a partir de la estructura digital, el manejo de sus estados. Entonces, una estructura digital tiene manejos de estados específicos muy únicos, y una estructura analógica tiene manejos continuos, es una infinidad de estados. ¿Ya? Entonces tenemos cantidades tanto digitales como cantidades analógicas. Entonces, obviamente, en ese orden de ideas, nosotros la representación de los valores numéricos las vamos a entregar, en este caso, por cantidades digitales. Nosotros no nos vamos aquí a complicar la vida haciendo cantidades analógicas. Sí vamos a considerar es cómo lograrlas, pero nosotros vamos a hacer en este caso la consecución de datos discretos. En este caso, pues por ejemplo, pues aquí hay unas comparativas de lo que puede pasar. Mire cómo se compara un reloj digital con un reloj analógico. O mire, no nos vayamos tan lejos.
lo que piensa cada uno, lo que es un termómetro analógico, un termómetro digital. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, digamos que una de las cosas fundamentales es hablar de cómo considerar el manejo de estos dos ámbitos de señales, pero considerándolos magnitudes. Cuando, por ejemplo, hablamos magnitudes analógicas, hablamos de magnitudes que toman valores en un rango continuo. Por ejemplo, la temperatura, el voltaje, la corriente, el tipo de luminosidad, etc. Y esto se considera conocido en correspondencia porque matemáticamente se asocia con el concepto de los números reales. Y están las magnitudes digitales, que obviamente entrega un rango de posibles valores discreto. Entonces, a manera de comentario, esto responde ya matemáticamente con el concepto de los números enteros. Aquí tienen ustedes, para la muestra, un ámbito analógico donde podemos encontrar nosotros muchas cosas, entre ellas qué clase de situaciones. Por ejemplo, los sensores que permiten manejar la voz. Por ejemplo, hay sensores y transductores que transforman la señal real en una señal eléctrica, ¿cierto? Lo que está pasando con esta situación involucra que determinemos, ¿sí?, cómo serían las magnitudes de las señales originales en cada instante. Considerar eso es hablar de una señal continua. Y lo otro antagónico, en este caso, sería cómo se considera, en este caso, una señal discreta, mirando desde el punto de vista sus magnitudes. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a ir haciendo algún tipo de mención de todas estas cosas finalmente, ¿no? Entonces, acuérdense que para nosotros poder lograr un concepto de lo que es conversión análogo digital, entendemos que debe de existir un concepto de muestreo, un concepto de cuantificación y luego otro de codificación, que precisamente parte de llevar a cabo este procedimiento en el dominio del tiempo, midiendo cuánto vale la atención en un momento específico. Entonces, para poder que esto suceda, tiene que haber unos periodos de muestreo. ¿Está claro? Bueno. ¿Preguntas? Jovencitos. ¿No tiene ninguna? ¿Usted no quiere preguntar, hola? No, señor, por el momento no. Todo muy claro. Entonces hablemos de lo que es un sistema digital y un sistema analógico. Estoy haciendo las definiciones, después no me van a decir cosas. Entonces, ¿qué es un sistema digital? Yo diría que un sistema digital es más complejo porque está compuesto de dispositivos diseñados que ahí mencionan la manipulación de la información, en donde esto está obligado a manejar los estados de esta misma de forma digital y en formas discretas. Y los sistemas analógicos pues ya cambian un poco en su aspecto, porque habla de considerar dispositivos que pueden manipular cantidades físicas que varían sobre un intervalo continuo de valores. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es adecuarnos a ciertas condiciones. ¿Qué es este asunto? Pues ver cómo se le da aplicabilidad a ese tipo de cosas. Porque nosotros en la electrónica digital vamos a encontrar diferentes tipos de circuitos digitales. Entre ellos tenemos los combinacionales, porque en este caso un circuito combinacional, ¿cómo se define? Como aquel, jovencitos, que tiene unas salidas que están en función del valor de lo que es el concepto de los estímulos. Y obviamente ellos no tienen ningún tipo de memoria y por lo tanto ellos no pueden hacer referencia a estados anteriores. Entonces, de hecho, estos tipos de sistemas son en este caso sistemas desmemoriados, que no tienen memoria y el orden de la secuencia de entradas para ellos es significativo. ¿Está claro?
Están los circuitos secuenciales, que esos van a estar caracterizados por el hecho de que obviamente las salidas dependen de la historia anterior del circuito, además de la combinación de entradas. Entonces uno que habla dentro de esto, entonces estos circuitos sí disponen de memoria y el orden de la secuencia de entradas sí es significativo, o sea, sí hay que prestar cuidado. Entonces, nosotros encontramos, a manera de comentario, de que la revolución digital está al borde de nosotros. ¿Qué encontramos nosotros como elemento de interacción? Pues vamos a encontrarnos que existen muchos elementos que nos permiten precisamente trabajar en este concepto de la era de la revolución digital. Y obviamente está también mezclado dentro de esto lo que es la consideración del éxito que puedan tener los sistemas digitales. Entonces, digamos que la proporcionalidad de esto involucra allá, por ejemplo, una de las principales cosas que yo más admiro en los sistemas digitales no es solamente la velocidad de proceso ni la capacidad de integración, sino la inmunidad al ruido. Es bien importante esa parte. ¿Preguntas? Bueno, de hecho, pues estamos hablando de las limitaciones técnicas de las señales digitales. Pues, primero que todo, entender de que lo que está en el mundo digital es un mundo, lo que está en el mundo digital está porque ha traído el mundo analógico que es real, y obviamente en el mundo digital está determinado por su costo todas las cosas que existen sobre la naturaleza. En este caso, entonces yo los puedo poner a existir por el hecho de que yo hago mapeos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que de pronto estamos acá obligados es a pensar en cómo recrear a nivel de diagramas de bloques la estructura de un sistema digital de predicción, por ejemplo, para manejo de temperaturas. ¿Ya? ¿Está claro para todos? Bueno. Señor. Entonces, en la conversión digital tenemos que tener algo en claro. Nosotros habíamos dicho que para una conversión digital tiene que haber un muestreo, una cuantificación y una codificación. Entonces, una señal analógica se convierte en señal digital siempre y cuando, pues, en ese proceso intermedio que está un convertidor análogo digital tenga una estructura que haga un muestreo, una cuantificación y una codificación que determina la cantidad de estados por tamaño y de magnitudes que tiene en ese caso la señal analógica. Entonces, la resolución, que viene siendo como las cantidades de cosas que pueden hacerse en el proceso de muestreo para esa señal, va a depender de todas las divisiones de una regla para medir una señal. O sea, se involucra o se dice que a mayor resolución, mayor número de bits. O sea, que se necesitan más estados por los cuales supuestamente se tenga que rastrear algo importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en esa conversión no hay pérdidas de pronto de información o de alteración, en este caso alteración de la señal. Sí, posiblemente. Obviamente hay alteración, pues porque Sí, hace la conversión, pero sí, mira, poneme cuidado. Supone que yo tengo muestreos, cada unidad en datos que he medido, en este caso, entre 0 y 9. Supone que en un momento específico una señal me marcó 6.5, ¿cierto? Usted en este momento, pues yo he recreado los números del 0 al 10 a nivel digital y quiero representar precisamente 6.5. ¿Cuál sería el dato digital que me representaría eso? del 6.5, profe. Sí. Pues No sé, profe. sería el 110, porque él me tomaría el número más pequeño. O sea, yo entendería que lo que es o sea, esa ventana de valores que están sobre el valor asignado
Y el valor logrado es lo que usted puede enmarcarle precisamente una referencia a un error. Porque le da lo mismo al que sacó 6 que al que sacó 6.2 que al que sacó 6.1 con respecto a 6.5. ¿Sí me entiende? Porque para él en un sistema todos valen 6. ¿Sí me entendió? Sí, profe. Ah, bueno. Profe, es decir, de que en la resolución en puntos decimales no pues es complicado hacerlo en sistemas digitales. O sea, espérate un segundo. Estoy hablando de los errores de cuantización. Cuando estamos hablando de resolución, eso más tiene que ver es con la cantidad de muestras que han sido tomadas de forma específica en el dominio del tiempo del evento, del evento observado. Por ejemplo, en este caso, a mayor resolución se necesitan mucho más datos. ¿Por qué se necesitan mucho más datos? Porque es como si vos, supone que yo te digo, mira, andate a tomarle fotos al crecimiento de esa planta durante una semana. Entonces vos vas y le tomás, primero vos programás tu cámara para que tome una foto cada segundo. Pero vos también puedes programar tu cámara para que tome una foto cada día. Entonces, ¿en dónde hay más resolución? ¿Tomando fotos cada segundo o tomando fotos cada día? Cada segundo. Entonces, ¿qué involucra eso? Es como si vos tuvieras infinitesimalmente hablando una sucesividad de datos que tenés que en ese caso expresar. Entonces, ese es lo que se especificaría como mayor resolución. ¿Ya? Porque una cosa es un proceso de error de cuantización. ¿Está claro? Porque el error de cuantización más es por la forma como el valor de datos ha tomado en ese caso en un momento específico una señal, ¿sí? ¿Cómo la adopta? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Vamos a acabar, ¿no? Aquí rinde esto como un berraco. ¿Preguntas? No, profe. ¿O no quieren preguntar? Bueno, sigamos. Entonces, hablemos de lo que es un sistema numérico, para ir de pronto avanzando. Entonces, para ustedes, un sistema numérico es una representación que tenemos nosotros en costumbre por unos específicos datos o valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir nosotros la significancia que tiene un número determinado. Por ejemplo, yo quiero buscar la significancia del número, aunque pues esto no es una bobada. Yo quiero encontrar la significancia de este número. ¿Qué número es este? ¿2021, no? Exactamente. Entonces, ahí están diciendo, pues obviamente en este caso, que tenemos este número. Este por ejemplo sería 1 por 10 a la 0. Sería 1 10 a la 0. ¿Cierto? Más 2 por 10. ¿A la nada o a la algo? A la 1. ¿Ah? A la 1. A la 0. A la 0 no. A la 1. A la 1. A la 1, profe. A la 1. Más 0 Por por 10 a la 2. 10 a la 2. Más 2 por 10 a la 3. Ya tengo 2021. ¿Está claro? En otras palabras,
Lo que se hizo acá fue descomponer ese número. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Sí, profe, una pregunta. No. Ahí como se está viendo representado, pues en 1998, pues empieza en orden descendente, ¿cierto? O sea, ahí tocaría algo. O sea, por ejemplo, usted hizo el 2021 en forma A ver, ascendente. siquiera preguntó... La suma es o conmutativa. sea, no, lo que pasa es que eso lo vamos a ver, pero en este instante, entienda que aquí prácticamente se dijo que el MSB es este, y este es el LSB. Ya estoy tratando de colocar una referencia. Aquí el LSB es este, y acá el MSB. Entonces, ¿eso que involucra? Que probablemente yo esté leyendo esto de aquí para acá, en este sistema de números, y en este sistema de números estamos leyendo los datos de aquí para allá. Entonces, todos los números tienen referencia. En este caso. Un segundo. Aló, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Cuéntenme. ¿Con quién hablo? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mira, yo vivo por acá, cerca de la casa de Nelson. Venga, le hago una pregunta, Jaime. ¿Será que es factible que yo de pronto vaya ahorita tipo 6 de la tarde a la casa de él y hablamos allá para lo del entrenamiento? Señor. Sí, tranquilo. No, tranquilo, yo lo espero, yo me voy para allá, tranquilo. Bueno, Jaime, que pase muy bien, gracias. Me está llamando un amigo. Lo que pasa es que nadie sabe que yo estoy dictando clase. Esto es muy triste. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. No, profe. Bueno, es que esto es así, ¿no? Pero todo esto está muy claro. Digamos. Entonces, lo que pasa es que los sistemas numéricos, ustedes van a considerarlos de muchas clases. Por ejemplo, para ir hablando de lo que vamos a estar trabajando acá. Entonces, yo una vez les voy a decir a ustedes. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3 sistemas numéricos. 2 de ellos, en este caso. Aquí yo, por ejemplo, tengo el sistema numérico hexadecimal. ¿Cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo creo que con esto vamos cortando por el día de hoy, como para que no se me aburran. Y aquí tengo el sistema octal. ¿Cierto? Este es un pequeño ejercicio que yo voy a hacer con ustedes. Sencillo. Entonces voy a pedirle el favor de que ustedes me pongan a prueba para considerar cómo componer un número. A ver si ustedes son más rápidos que yo. A ver, necesito que me den un valor entre 0 y 255. A ver, esto que está acá, esto que está aquí, es el sistema hexadecimal, ¿cierto? Este que está aquí. ¿Sí lo conocen o no? Se los presento. Sí, profe. ¿Sí lo conocen o no? Y ese es el sistema octal. Ya, bueno, ahí dice, ahí está. Entonces, más bien quitemos esto de aquí. Y debemos de ver como tampoco hexadecimal. Listo. Y acá el sistema octal. Entonces, aquí tengo los dos sistemas. A mí me preguntaban que cómo así que después del 9 seguía la A, la B. Listo. Porque supuestamente estos datos de aquí representan el conjunto de símbolos que se consideran de representación de estos datos que están acá. Porque este conjunto de datos se representa puntualmente en este caso,
para que lo tengan muy presente, jovencitos, ¿sí? Digamos que este es el conjunto de valores que involucra ese espacio de números. Entonces yo, por ejemplo, voy a coger como referencia a este conjunto de números, lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar acá. Pero entonces ya no le voy a colocar ese nombre, le voy a colocar, mírenlo bien, decimal. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso solamente va a llegar hasta aquí. ¿Eso qué implica? Esto. Porque son los números decimales. ¿Sí está claro para ustedes o no? ¿Está claro o no? Sí, profe. Yo creo que, Sí, señor. que sí, no, ustedes hablen pues por lo menos, porque es que uno se aburre aquí de estar hablando solo, por lo menos insúltenlo a uno, ¿no? En este caso, listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Denme un número entre 0 y 255, rapidito. Un número entre 0 y 255. 13, profe, 13. ¿13? No, pues bueno, 13, listo. Entonces 13, lastimosamente, usted me lo puso muy fácil, esto es 0, 0, 0, 0, esto es 8 y 4, 12 y 1, 13. Se acabó el problema. ¿Esto a qué equivale en hexadecimal? Pues esto, ¿qué número es en hexadecimal? Rapidito, esto vale D. ¿Y esto cuánto vale? 0. ¿Cuánto vale en octal este? Este vale ¿cuánto? 5. Y este vale 1. Este vale 0. ¿Esto ya lo saben manejar ustedes? Me imagino que sí, ¿no? Sí, profe. ¿Señor? Sí, profe. No, profe. A ver, porque No, profe. esto lo van a tener que usar conmigo si alguna vez pasan y llegan en la parte de redes y comunicaciones, ¿no? Y en telecomunicaciones, porque si llegan, ¿no? Porque si no llegan, si no salen de aquí, pues ¿cómo van a ver redes conmigo? No, imposible. No creo, ¿no? Claro, profe, vamos a llegar. No, yo no creo. Yo soy, ¿cómo se llama eso? Optimista. Ay, hombre. Hombre, ustedes pueden llegar. Bueno, entonces como ustedes son optimistas, listo. Entonces, ¿entendieron qué hice yo? ¿Cómo se llama este método? Método de... ¿Tabulado? ¿Cuál tabulado? Algo así, ¿no? Esto es una descomposición. Listo. Decime otro número mejor. 178. 178. Bueno, 178. Entonces, mire que a 178 le voy a decir a usted, le quito 128 y me quedan 50, ¿cierto? Entonces, yo a 178, ¿qué pasa si le sumo 64? Pues no me sirve. Pero sí le puedo sumar 32, en este caso, ¿sí? ¿Sí estás viendo? Lo voy a colocar aquí. Aquí le pongo un 0, un 1, un 0 y un 1. Aquí tengo ¿cuánto? 160, ¿cierto? ¿Cuánto me falta? 18. Entonces coloco un 1 y un 2. Ya, acabé. A ver, ¿esto qué vale? Esto vale 2. ¿Y esto vale cuánto? A ver. Esto vale B. Esto a nivel octal, ¿cuánto vale? Esto vale 2, esto vale 6. ¿Esto vale cuánto? Pues vale 2. ¿Me equivoqué o no me equivoqué, hola? ¿Entienden qué acabé de hacer? Ahora, la idea, esto lo hago porque es ejercicio para que los niños entiendan, pero a mí me vale lo que sabemos. Yo lo hago mentalmente y lo hago más rápido. Aquí porque me toca escribir. ¿Entendieron?
Sí, profe. Está bien. ¿Entienden qué hay que hacer? Entonces ya sabemos pasar de decimal a hexadecimal, a binario y a octal, ¿cierto? Eso está muy difícil. Esto se llama nibble. Cuando yo tengo la unión de 4 bits se llama un nibble o un nibble. 4 bits. Con 4 bits se escribe un número hexagesimal. ¿Entendieron? Con 3 bits escribo un número octal. Hagamos otro ejercicio. Otro número. Eh, 69. ¿Le gusta el 69? Yo le pongo el 69, listo. Entonces, en este 4, es que este es muy fácil. Entonces, mira, este aquí lleva un 0, un 0. Este que está aquí, ¿cuál es? Ese sería el 64, pues llevamos este acá y nos faltan 5. ¿Cómo se hace 5? 5 se hace con este y con este. Soy uno. Exacto. A ver, a nivel de hexadecimal, ¿cómo describe esto? Este es 5. ¿Y este cuál es? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 4. A nivel de octales, ¿cuál es este? Pues este es 5. ¿Este cuál es? 0. ¿Y este cuál es? El 1. ¿Entendió? Valentina Otero, ¿entendió? No, profe. Sigo sin entender. Do you speak Spanish? Okay. In English, much better. Excuse me. Give me another number right now. Quickly. 243. 243 is the number. Okay, right. 243. Perdón, escribo por acá. 243. Bueno, espérate un momentico. Este no lo he borrado. Este no lo he borrado. Profe, una pregunta. ¿Por qué el 2 y el 3 en hexadecimal tienen la misma representación, 0010? ¿El 2 y el 3? El 2 y el 3 en hexadecimal. Me equivoqué, perdóname la vida. Por lo menos estás pendiente, ¿no? Siempre, profe. Pero la próxima vez me hablo en inglés. Listo. 243. 243, pues digamos que esto es un 0. A ver. 1 y 1 y 1. ¿Hasta aquí cuánto tengo? 224. Hasta aquí tengo 240 y 3. No tan fácil. Entonces, hexadecimal, ¿este cuánto vale? Esto es 3. ¿Y este cuánto es? F3, exacto. ¿Este cuánto vale en la vida real octal? 3. ¿Este cuánto vale? 6. ¿Y este cuánto vale? 3. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguien sigue sin? O sea, Valentina le pregunté que si había entendido. Valentina, ¿sabe qué estoy haciendo? Se llama descomposición. ¿Usted entendió qué estoy haciendo o no? Sí, profe, ya, gracias. ¿La cogió o no? Sí, profe, ya pues estoy aparte y ya la... Mejor. Otro numerito, pues sencillamente me estoy enfrentando con todo usted, porque es que estos son números de 8 bits, hay números más grandes. ¿Qué otro número? Entre 0 y 255. 187. 187, bueno. Entonces, lo es 187. Entonces, aquí va 0, es 128 y 64, 192, no sirve. Pero aquí sí tengo 160. Me faltan 27, ¿cierto? Entonces, esto es 16 y 8, 24 y 3, 27, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Está correcto o no? Sí. Hacemos la prueba. Aquí tengo 128 y 32, 160, ¿cierto? 16 y 8,
24. Me faltaban 3. 24 y 3, 27. Ahí están. ¿Esto cuánto es? Esto es 8 y 2, 10 y 1, 11. Sí. Este es B. La otra también. Ah, un igualito, bebé. Ahí tiene a su bebé. Tenga para que entretenga. ¿Este qué número sería? Ah, perdón. ¿Este qué número sería? Este sería el 3. Este sería el 7. Y este sería el 2. ¿Está claro? Of course. ¿Está claro o me equivoqué? ¿Está bien o no? Bueno, jóvenes, les voy a dejar de tarea eso.